Familia, bendiciones, ¿cómo están, Erika? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, felices de estar esta mañana en la celebración, de poder compartir en familia, de disfrutar. Ya pudimos estar en la alabanza, se viene la predicación que la estamos esperando con mucha alegría. Así es, después de una semana de trabajo, después de muchas cosas que han pasado, es un momento para venir, descansar, reunirnos con amigos, con familia, de compartir y también de escuchar la voz de Dios. Y seguimos en esta serie de prédicas del Espíritu Santo, de la importancia de tenerlo con nosotros, un tema que también tocamos en nuestro GPA. Los GPA, ¿qué son, Erika? Cuéntale por favor a las personas. Grupos pequeños de amistad, donde nos reunimos, hablamos, comentamos cómo estuvo en nuestra semana, buscamos ese apoyo que necesitamos, también comemos, porque comemos muy rico y estamos todos en comunión. Así que los invitamos a que por favor busquen un GPA. Si no tienen dónde congregarse o les queda difícil acercarse a un GPA, pues pueden suscribirse al GPA virtual que vamos a realizar. Pues no siendo más, vamos a la prédica, que yo sé que el Señor va a hablar fuertemente a nuestros corazones. Bendiciones, nos vemos ahora. Hace 8 días iniciamos una serie, ¿cierto? ¿Cuántos estuvieron hace 8 días, cierto? Iniciamos una serie que habla acerca del Espíritu Santo. Estamos conociendo al Espíritu Santo y la serie se llama A lo que yo vine fue a esto, ¿sí? Salió a partir de un meme, por si de pronto usted está buscando la inspiración. Y es que yo vi un meme, ¿cierto? Que decía, a lo que yo vine fue a esto, y siempre lo golpea o se golpea. Y yo sentí, la verdad, para serle honesto, que Dios me habló. Y estaba en esta búsqueda o maravillado de todo lo que estaba leyendo en el capítulo o en el libro de Hechos. En el libro de Hechos que lo estaba estudiando y yo veía algo que era intrínseco en los Hechos. Cuando la iglesia nació, estoy estudiando esto tan hermoso del inicio de la iglesia. ¿Cómo fue que personas desconocidas de diferentes creencias, de diferentes partes o regiones, se unen ante un mensaje tan poderoso de una persona que vino a cambiar el rumbo de la humanidad? Pero hubo un factor esencial que marcó el inicio de la iglesia y que hasta el día de hoy sigue impulsando las más grandes iglesias que se han construido. Y eso es el Espíritu Santo. La iglesia inició por el Espíritu Santo. No fue que la iglesia empezó y después el Espíritu Santo vino, no. La Biblia nos dice que cuando ellos estaban en el aposento alto y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, entonces salieron a predicar y la iglesia nació. Y si nosotros, como el lugar de su gloria Medellín, queremos ser una iglesia que crece en todas las áreas, porque no estoy hablando solamente de un crecimiento numérico, crecían en justicia, crecían también en oración, crecían en la palabra, en la doctrina. Era un crecimiento integral que yo creo que es el que todos estamos buscando hoy aquí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creemos nosotros que podemos construir hoy en día, 2000 años después, construir una iglesia sin el poder del Espíritu Santo? O incluso más allá, porque nosotros somos la iglesia. Cuando yo hablo de iglesia no hablo de este templo, hablo de nosotros como individuos que formamos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo creemos nosotros que podemos construir nuestra vida sin el poder del Espíritu Santo? Y por eso Dios me habla y me decía, es que tú no sabes para qué he venido yo, para qué he enviado ese Espíritu mío que mora en usted. Y por eso esta serie se llama A lo que yo vine fue a esto. Y hace 8 días hablamos de varias cosas a las que vino el Espíritu Santo. ¿Alguno que me la recuerden? ¿Sí? Los corché, ¿cierto? Él vino a guiarnos. Él vino a enseñarnos y a recordarnos las cosas que nos ha dicho. Él vino también a convencernos de pecado. Y Él vino a defendernos. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por eso? Él vino a defendernos. Pero hoy quiero tocar un tema, continuando con esta serie, que yo le he titulado Maíz de Paloma. Diga conmigo, maíz de paloma. ¿Cómo atraer al Espíritu Santo? Si usted está tomando nota. ¿Cómo atraer al Espíritu Santo? Hace un mes que estuvimos en nuestro aniversario, salí con mi familia, entre ellos mi sobrina de, no sé cuánto tiene, 8 años, 9 años.
Que Dios me perdone, que no vea esto Francia, ¿cierto? Mi sobrina, pequeña. Salimos a un pueblo muy bonito de nuestra región que se llama El Retiro. ¿Cuántos han ido al Retiro? Hermoso ese pueblo. Pero El Retiro tiene algo particular. Y es que es digamos que su centro, por así decirlo, es muy pequeñito. Entonces todo se ve, es muy acogedor. Y una de las cosas representativas de nuestra región son esas casas grandes, antiguas, ¿cierto? Muy bonita. Y El Retiro la tiene muy bien conservada. Pero yo veía que enfrente o encima de ese techo estaba lleno de palomas. Pero si usted ha ido, eso es lleno de palomas. Y yo decía, pero ¿qué esperan las palomas ahí? Y claro, en el parquecito ahí contiguo a esto, hay una costumbre, y es que venden maíz para atraer a las palomas. Entonces a usted le venden una bolsita de 2,000 pesos, donde usted le dan maíz, y usted viene y ellas ya saben. Usted las ve como que, uy, este man compró, ¿cierto? Casi que sacan pancarta y compre aquí, ¿cierto? Publicidad política pagada. Pero ellas saben, y cuando mi sobrina lanzó el maíz, las palomas salieron y fueron atraídas hacia ella. No les daba miedo estar al lado de ella porque ella tenía maíz para paloma. Y yo me preguntaba, dado que una de las íconos que utiliza la Biblia para representar al Espíritu Santo es de paloma, es ¿cómo yo puedo? ¿Cuál es el maíz que yo tengo que tener para atraer al Espíritu Santo a mi día a día? ¿Cuál es el maíz que yo tengo que tener para traer la presencia de Dios, ese poder del Espíritu Santo a mi lunes? Y que yo no lo espante, sino que Él sepa que yo tengo algo que a Él le agrada y que yo necesito su cercanía. Y por eso es muy importante que nosotros sepamos dos cosas importantes. Primero, es que el Espíritu Santo es un regalo. Digan conmigo regalo. Es un regalo de Dios para ti. Y es un regalo que tú recibes en el momento de tu salvación, ¿sí? Así que si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero hay algo que marca la diferencia. Es muy diferente yo tener una relación con el Espíritu Santo a tener una intimidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la relación nadie te la va a quitar. Es una relación que viene a partir de la salvación. No es que el Espíritu Santo se vuela y se viene, no. Es algo que tienes. Pero tener intimidad viene a partir de una rendición. La relación es por salvación. Él lo prometió y te lo ha dado, y Él no es como ese papá que se portó mal, te lo quito, no. Pero la intimidad viene a partir de una rendición. Yo puedo tener relación con todas las personas, con Alejo, con Sebas, con ustedes tengo relación, pero intimidad yo solamente la tengo con mi esposa. Y la intimidad es algo mucho más profundo, que viene a partir de una vida dedicada, rendida hacia una persona. Así que por eso es importante yo saber cuál es el maíz que yo tengo que tener en mi vida para vivir una intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener una intimidad con Él? Déjame decirte, es lo que necesita nuestra ciudad, más que buenos servidores públicos. Padres llenos de intimidad del Espíritu Santo. Iglesias llenas de intimidad con el Espíritu Santo. Empresarios, ¿cuántos empresarios dicen amén? Llenos de intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo atraer al Espíritu Santo? Primero, con unidad. Digan conmigo, unidad. Hechos, capítulo 2, versículo 1 dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Digan conmigo, reunidos. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos, digan conmigo todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo.
El maíz, uno de los maíz que más le agrada al Espíritu Santo es la unidad. La oración de Jesús más fuerte y más recurrente antes de él ascender al cielo fue: Padre, que ellos sean ¿qué? Uno. Que ellos estén unidos, que ellos estén realmente compenetrados, que ellos se amen unos a otros. La unidad es algo en lo que el Espíritu Santo se puede mover. Pero cuando yo hablo de unidad, no hablo solamente de estar sentados en un solo lugar. Porque lamentablemente, ¿cuántas iglesias están llenas de personas que están divididas? ¿Cuántas familias, grandes o pequeñas, están llenos de miembros de esa familia, pero que están separados? ¿Cuántas personas o cuántos matrimonios están juntos, pero no están unidos en un mismo pensamiento? Cuando Jesús estaba orando de unidad, que fueran uno, no solamente era un lugar, era un mismo pensamiento, era una misma visión, era un mismo objetivo. Cuando él oró, Padre, que sean uno, era ámense, porque el mundo necesita ver cómo ustedes se amen, porque hay una misión y una visión de Dios para nosotros mucho más grande que nuestra propia vida, y es que muchas personas lleguen a conocer a Jesús, pero no lo van a hacer a través de una iglesia que está desunida, a través de cristianos que pelean entre ellos, a través de familias que no se aman. La gente conocerá de Jesús cuando vean personas unidas en un pensamiento, que aman a Dios y que lo adoran con todo lo que ellos tienen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso necesitamos estar unidos. Pero yo te voy a decir algo. Yo te entiendo. Muchas veces amar a la persona que no es igual a mí es difícil. Por eso la unidad requiere un esfuerzo. Estar unidos requiere un esfuerzo. Ayer ganó el equipo más grande del mundo, el Real Madrid, ¿cierto? Y no dicen amén, pero así es. Y hay algo que a mí siempre me ha gustado del Real Madrid, y es que el Real Madrid siempre ha tenido las mejores estrellas. Quitando a Messi, pues, les doy ahí ese, ¿cierto? Siempre ha estado conformado por grandes jugadores. Pero aunque un equipo tenga los mejores jugadores, muchas veces no gana todos los trofeos. ¿Por qué? Porque no solamente se necesitan buenos jugadores, se necesita un buen equipo. Un equipo que, aunque tengan muchos talentos, estén unidos en un mismo pensamiento, estén unidos en una misma visión. Pero eso requiere práctica, disciplina, que ellos estén juntos. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:2. Dice: ustedes, iglesia, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y hasta tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu Santo y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Ha sido más claro? Mira lo que hay que hacer, el esfuerzo que hay que hacer para nosotros permanecer unidos. Por eso, familia, si tú quieres tener unidad en tu casa, ¿cuántos anhelan eso? ¿Cuántos quieren tener unidad en su casa? Te lo voy a parafrasear. Sea amable con tu esposa. ¿Cuántos esposos dicen amén? Sé paciente con tu esposo. ¿Cuántas esposas dicen amén? Tolere las faltas de sus hijos. Si usted quiere unidad en su familia, y busque siempre la paz. Entre paréntesis, así toque ceder el control o no siempre tener la razón. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Eso es un esfuerzo que hay que hacer. Mantener la paz en una casa, duro. Pero eso es algo necesario.
Si nosotros queremos que el Espíritu Santo llene a nuestra familia, llene a nuestros matrimonios y a nuestros hijos, e incluso la gente que está alrededor en nuestra casa, en nuestro barrio, para que el Espíritu Santo pueda descender, necesitamos tener unidad. Si nosotros queremos que nuestra iglesia sea llena del Espíritu Santo, ¿cuánto lo desean? Amén. Sea paciente con los procesos de otros. Sea humilde. Todos estamos tratando de agradar a Dios. Y aunque usted esté en otro nivel, hay otros que apenas están empezando. También haga todo lo posible para tener paz. ¿Y cómo se hace eso en la iglesia? No entremos en murmuración. Evitemos el chisme. ¿Sí? Y siempre tengamos amor. La palabra de Dios dice, tú puedes saber todos los lenguajes y tener una fe que traslade montañas, pero si no tienes amor, no eres nada. ¿Cuánto amor nos falta en nuestras iglesias? Amor por el que está afuera, que todavía no ha conocido a Dios, pero más amor por el que está dentro y que está luchando al igual que nosotros por hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos tener una iglesia llena del Espíritu Santo, Él no desciende hasta que estemos unidos en un mismo pensamiento. ¿Sabes por qué toco el tema de los hermanos? Porque en estos días escuché una frase que quiero que usted se lleve. El Espíritu Santo está en ti, para ti. Pero el Espíritu Santo está sobre ti, para los demás. Eso nos lo muestra el día de Pentecostés. La Biblia dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas, pero no era para ellos, era para la gente que estaba afuera y decía, ¿por qué los escuchamos hablar de las maravillas de Dios en nuestro idioma? Y Dios me da una revelación que se la compartía a mi papá y a mi pastor y quedó como un poquito en shock, pero yo quiero compartírsela a ustedes, pero me entendió. Y espero que ustedes también me entiendan. Yo decía, ¿pero cómo se traduce eso a nuestro contexto? O sea, ellos hablaron en nuevas lenguas y habían personas en esa época que estaban celebrando una fiesta. Había gente de Egipto, de Mesopotamia, de Asia, de muchas partes que hablaban diferentes lenguajes. Y el Espíritu Santo les dio el lenguaje para hablar las maravillas de Dios en su idioma. Eso fue lo que les sorprendió, ¿cierto? Hasta ahí voy bien, nada de blasfemia, ¿cierto? Hasta ahí. Pero yo decía, ¿cómo se traduce esto acá? Si la iglesia, lugar de su gloria en este momento, es llena del poder del Espíritu Santo, pues aquí habrá un gringo si mucho, ¿cierto? Entonces todos empezamos a hablar en inglés. No. Pero Dios me mostraba, y yo quiero que usted pueda leerlo en su casa o meditarlo. Es que nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para hablar en el lenguaje de las personas que nos rodean. ¿Cuántas veces nosotros tenemos personas a nuestro lado que sufren con depresión, pero no sabemos cómo hablarle de las maravillas de Dios? ¿Cuántas veces nosotros tenemos al lado a personas que están pasando por un momento de divorcio y no sabemos cómo hablarles para que ellos puedan entender las maravillas de Dios? ¿Cuántas personas conocemos que están a nuestro alrededor, que de pronto están en pecado, están haciendo las cosas mal, pero no estamos hablando su lenguaje para poder llevarlos a Dios? Así que cuando el Espíritu Santo caiga sobre esta iglesia, no te sorprendas que personas que tú conoces o personas que Dios pone a tu alrededor empiecen a entender lo que estás diciendo, porque el Espíritu Santo te llevará a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo te dé que hables. ¿Usted le puede dar un aplauso a Dios por eso? Si no es así, me escribe en la semana, pastor, usted está blasfemando. Pero Dios me lo dijo, y yo creo que nosotros más que nunca tenemos que hacer una iglesia que hable palabras que entiendan las personas de afuera. Y eso es a través del Espíritu Santo. Mira, la iglesia es un cuerpo. Tú y yo somos parte de un cuerpo. Y por eso yo te invito a que siempre estés unido a la iglesia. Porque cuántas personas quieren
recibir los beneficios del Espíritu de Dios, pero están apartados del cuerpo. Y si yo cojo este dedo chiquito y lo quito de mi cuerpo, ¿qué va a pasar con ese dedo? Se va a morir. ¿Y cuántas personas no quieren unirse a la iglesia porque son hipócritas, porque es que no me entienden, porque tantas cosas, y se mantienen alejados? Pero lo que no se dan cuenta es que un cuerpo sin espíritu se muere. Y si tú y yo no tenemos el Espíritu de Dios, si no estamos conectados en unidad a la iglesia que sea el cuerpo de Cristo, te lo voy a decir una y otra vez, lo hemos visto una y otra vez, empezarás a morirte. Y por eso nuestra iglesia, que Dios nos guarde de ser una iglesia sin espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que nuestra iglesia esté viva, no conectado a aparatos. Porque mucha gente los tratan de mantener conectados a aparatos. Pero cuando el espíritu se va de ese cuerpo, ya no hay nada que hacer. Y nuestra iglesia tiene que buscar ser llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, Efesios 5:18 dice así: no se embriaguen con vino, no dicen amén, ni con cerveza, ni nada de esas cosas, ¿cierto? En lo cual hay disolución. Digan conmigo, disolución. Es decir, es algo que los divide. ¿Y sabes qué hace el alcohol? El alcohol nos lleva a actuar como nosotros no queremos. El alcohol nos controla. Y por eso, cuando tú realmente estás lleno de otra cosa que no es el Espíritu Santo, eso empieza a controlarte y empieza a diluir. ¿Cuántos de nosotros nos controla la ira en nuestra casa? ¿Cierto? Y empezamos, ¿qué? A diluir nuestra familia. ¿Cuántos esposos somos diluidos o controlados por la avaricia? Y empezamos a diluir nuestro matrimonio. Eso se ve allá afuera. Cuando uno de los dos tiene plata, chao. ¿Cierto? Lamentablemente. ¿Cuántos de nosotros somos controlados por el pecado y empezamos a diluir nuestra relación con Dios? Pero la Biblia sigue diciendo, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos. ¿Por qué? Porque en Él hay unidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segundo maíz que le encanta al Espíritu Santo es la oración. Tú y yo atraemos al Espíritu Santo por medio de la oración. Mira lo que dice Hechos 4:31. Dice, la iglesia estaba reunida. Ya habían recibido el Espíritu Santo los de Pentecostés, pero se empezó a crecer esta iglesia de una manera increíble. Y entre ellos estaban allí varios apóstoles. Y uno de ellos fue encarcelado y lo azotaron. Y ese es el único que sale y salís que feliz. ¿Cierto? Lo azotaron. ¿Por qué salió feliz? Porque Dios le dio la victoria y no pudieron acusarlo de nada. Y él viene y le cuenta a los otros creyentes, mira, me azotaron por Jesús, me azotaron por el Evangelio, pero no pudieron contra mí. Y los creyentes que apenas estaban naciendo, vieron como que, qué aventura, pero qué miedo. Ya nos están persiguiendo, ya nos están encerrando, ya nos están matando por este Evangelio. Pero la Biblia dice que ellos, ante su miedo, empezaron a orar. Y yo te hago una pregunta, ¿qué haces tú cuando llega el miedo a tu vida? ¿Te desesperas? ¿Te incomodas? ¿O vas a los pies de Jesús y le dices, ¿sabes qué? Yo necesito de ti porque tengo miedo de vivir mi vida. Tengo miedo de dar mi próximo paso. Y la Biblia lo dice. Después de esta oración, cuando ellos se reunieron y oraron, está en Hechos 31, ¿lo tienen ahí en la pantalla? ¿Sí? Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos, otra vez aparece esta palabra, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de esto, salieron a predicar con valentía, que nos maten. Por este Evangelio nosotros damos la vida. Pero todo empezó por medio de una oración. El ambiente ideal para que el Espíritu Santo llene nuestra vida es cuando nosotros tenemos una vida de oración. ¿Sabes cuántas personas no oran en su casa? ¿Cuántas familias no oran juntos?
¿Cuántos esposos no sacan el tiempo para orar el uno por el otro? Y así queremos que el Espíritu Santo llene nuestra casa. Si no tenemos la atmósfera, si no tenemos este maíz, Él va a estar allá. Él va a estar allá en ese techo diciendo, ¿qué tienes para mí? ¿Tienes el lugar correcto? ¿Tienes la atmósfera correcta en tu casa? ¿O la atmósfera en tu casa es de alegato, así como nos despertaron nuestros vecinos esta mañana, ¿cierto? 5 de la mañana alegando y uno, Jesucristo, llénalos de tu Espíritu Santo, no sé, lo que sea. Pero ¿cuántas personas ni siquiera quieren llegar a su casa? No quieren llegar porque el ambiente es tan pesado, el ambiente es tan fuerte, que la paz se ha ido de allí. Y si no hay paz, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? Pero cuando nosotros tenemos una vida de oración, una y otra vez, la Biblia nos enseña que no importando que sea en una azotea como en Pentecostés, o sea en una cárcel como con Pablo y Silas, cuando tú y yo empezamos a orar y a adorar a Dios, eso es algo que a Él lo atrae y no puede resistirse a descender y hacer solamente lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Así que si tú quieres un milagro para tu familia, si tú quieres un milagro en tu iglesia, en tu negocio, ¿por qué no oras en ese negocio? ¿Por qué no dedicas una vida de oración en tu casa? Que tu casa sea realmente el lugar de su gloria. No solamente este edificio, que sea tu casa el lugar de su gloria, donde Él no pueda resistirse, porque Él dice, allí hay el maíz que más me encanta comer, y es el maíz de la oración. Cuando tú y yo tenemos una vida, una familia, una iglesia que ora, y por eso hoy quise felicitarlos, porque yo sé que muchas veces es difícil levantarse a esa hora a orar, pero cuando nosotros nos rendimos, digan conmigo rendición, llega la intimidad. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo porque en nuestra casa descienda el Espíritu Santo, Él hará cosas maravillosas. Y dele un aplauso a Dios si usted lo... Pero ¿sabes qué? El enemigo lo sabe. Y el enemigo es astuto. Y Él lo sabe. ¿Y sabes qué? Por eso, Él hace todo lo posible para que tú y yo no tengamos una vida de oración. ¿Cuántos hemos querido, como lo escuchábamos ayer en nuestro GPA, realmente tener el poder del Espíritu Santo por fuerza de voluntad? Yo me voy a levantar a las 6 para que ya esté despierto para la oración. Y siempre pasa algo. Empieza a llover y a hacer frío. ¿Cierto? ¿Cuántas de nosotros hemos querido sacar ese tiempo diario de oración? Pero siempre pasa algo. Nuestro niño, el jefe, no sé, la Champions, lo que sea, ¿cierto? Pero ¿cuántas interrupciones? Es porque el enemigo sabe, donde esta persona empiece a orar, pasará algo extraordinario. Descenderá el Espíritu Santo y las cadenas con las que lo tengo atados serán liberados. Las cárceles donde los tengo metidos de miedo, de depresión, de ansiedad, serán abiertas. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, ocurre todo eso y el enemigo lo sabe. Por eso hoy yo te digo, iglesia, cuando tú vengas aquí un domingo, tú lo has notado, te da más sueño de lo normal, ¿o no? No dicen amén, pero así es, ¿cierto? La silla como que toda cómoda, yo no sé. No dejes que el enemigo te robe la bendición de tener el poder del Espíritu Santo en tu vida. Cuando vengas aquí, alza tus manos. Si es tu carne la que no quiere alabar a Dios, sacrifica tu carne. Levanta las manos, baila. A mí me encanta cuando Andrés viene y baila. ¿Por qué? Porque está sacrificando ese sueño. Está sacrificando sus penas y sus dolores. Abre tu boca y alaba a Dios de una manera extraordinaria. Y te lo digo, como Pablo y como Silas, verás como las cadenas se rompen y te llevas de aquí al Espíritu Santo a tu casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero la oración tiene que ser un arma de defensa muy grande. Tiene que ser nuestra primera arma de defensa. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que pelear por nuestra unción.
La Biblia nos dice que la unción del Espíritu Santo es la que rompe el yugo, rompe nuestras cadenas, rompe tanta amargura, tantas cosas que nos tiene atados. ¿Y sabes por qué más es importante que el Espíritu Santo llegue a través de la oración? Es porque a través de la oración, y si usted quiere copiar esto, qué bueno, a través de la oración afirmamos nuestra identidad. Digan conmigo, identidad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te sientes hoy tú? ¿Por qué? Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, dice en Lucas 3:21, usted lo puede ver en sus pantallas, dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Y la Biblia dice, mientras él, ¿qué hacía él? Él oraba. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Tú eres mi hijo, hijo, hijo. Qué confirmación de identidad tan fuerte. Y yo me pregunto, muchos no reciben el regalo del Espíritu Santo porque no se sienten parte de la familia. Esa es la verdad. Muchos no son llenos del Espíritu Santo porque no se sienten aptos de tener al Espíritu Santo en sus vidas. Yo no soy todavía la iglesia. Yo no soy esto, yo no soy lo otro. Yo no soy hijo de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere meterte en la cabeza. Pero cuando tú tienes identidad, tú tienes acceso a los regalos de Dios. Y yo me acuerdo, viene diciembre, y me acordaba mientras escribía algo, un diciembre, hace mucho tiempo, estábamos en la finca de mis abuelos, todos los sobrinos, todos los primos, qué pena, todos los primos. Y me acuerdo que un papá de unos primos míos les llevó unos patines. Y mi papá no me llevó patines. ¿Sí? Yo lo amo, ¿cierto? Pero no me llevaba nada en diciembre, eso es del diablo, ¿cierto? Y yo me acuerdo que yo los veía a ellos en esos patines, yo decía, qué rico, un niño de 8, 7 años. Yo decía, qué bueno, pero no tengo acceso a esos regalos, porque no soy parte de su familia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos limitado de recibir este regalo que no solamente te llevará a andar en ruedas, te llevará a volar hacia tu futuro? Simplemente porque nosotros no sabemos que somos parte de su familia. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo tiene que venir sobre nuestra vida y convencernos de justicia, como lo hablamos hace 8 días? Y no es porque nosotros seamos justos. ¿Quién de aquí es justo? No, que tire la primera silla, no sé, la piedra. ¿Sí? Ninguno somos justos. Entonces, ¿Dios nos convence de mentiras? No. La Biblia nos dice que porque nosotros hemos creído en Jesucristo, Él nos ha hecho justos ante sus ojos. Por eso cuando nosotros recibimos ese regalo de la salvación, no es solamente la salvación, como lo decíamos ayer, no es solamente que Él murió por nuestros pecados, sí, es porque Él nos da el poder para que cada día tú y yo podamos seguir avanzando hacia la vida abundante que Él nos prometió. Pero eso se logra a través de la oración. A través de la oración. Iglesia, tenemos que ser una iglesia que ora con más fervor. Con más. ¿Cuántas veces gastamos más tiempo en otras cosas que no son malas, pero que nos aportan? ¿Cuántas veces yo lo he experimentado? Simplemente con dejar el celular a un lado y sentarme, yo me siento en mi mueble. Yo les digo, para mí es muy difícil arrodillarme por mis vastas rodillas, ¿cierto? A mí me duelen los huesos, ¿sí? De vez en cuando me arrodillo ante Dios porque su presencia me lleva a eso. Pero simplemente con que tú te sientes en cualquier lugar y puedas empezar a orar y decirle, Señor, cambia el ambiente de mi trabajo, cambia el ambiente de mi universidad, cambia el ambiente de mi familia, cambia el ambiente de esta casa. Déjame decirte, tú recibirás los regalos más grandes que Dios tiene para ti, porque tú eres su hijo. Usted le puede dar un aplauso a Dios por eso.
Y por último, el último maíz que al Espíritu Santo le encanta es la obediencia. Sí, esa palabrita que a muchos no nos gusta, pero es la verdad, la obediencia. Mira lo que dice Mateo 3:13. Dice, luego, contando nuevamente, pero desde otra perspectiva, el bautismo de Jesús. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes a mí? ¿Cierto? Pero Jesús le dijo, así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con lo que Dios exige. Obedeció. Y Juan entonces aceptó bautizarlo. Y después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Jesús tenía todo para no obedecer. Juan mismo le dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo? Si tú eres mayor que yo necesito es que tú me bautices. Pero Jesús fue obediente. Obediente en todo lo que necesitaba que hacerse. Y a causa de su obediencia, el Espíritu Santo fue atraído hacia su vida. Pero ayer hablamos algo importante en el GPA, y es que muchos de nosotros no accedemos al Espíritu Santo porque simplemente no lo vemos como una persona. Lo vemos como el Espíritu. Pero Él es Dios mismo, habitando en la justificación de la iglesia. Él es una persona, y cuando nosotros nos acercamos a Él como a alguien que es una persona, podremos tener mayor intimidad. La paloma fue un ícono. No fue que el Espíritu Santo fuera una paloma. Es más, la Biblia nos ilustra muchas cosas a través de la paloma. Por ejemplo, cuando Noé salió ya del arca después del diluvio, ¿qué apareció? Una paloma. Y por eso es que la paloma es sinónimo de paz, ¿cierto? No pone una palomita, paz. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Era un ícono, digan conmigo, ícono. Un ícono que representaba el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es paz. Dios no tiene paz. Dios es paz. Y por eso en un nuevo comienzo, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nosotros nos entregamos por completo a la paz que sobrepasa cualquier entendimiento, nos estamos alineando a la voluntad de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, se estaba alineando a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, todo empieza a tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sabe que cuando nosotros hacemos lo que no es la voluntad de Dios, vivimos como estresados, ¿no? Me van a pillar, me va a dar una gangrena, no sé, qué es lo que tiene, bueno, cualquier cosa. Uno vive desesperado, se pincha uno en el carro y Dios me está castigando. ¿Es cierto? Bajaron las ventas, estaré mal con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos alineados a la voluntad. Pero tú y yo sabemos que cuando nosotros hacemos la voluntad, que es buena, perfecta y agradable, todo como que fluye, ¿cierto? Está esa paz. Y a veces o pasan cosas en nuestra vida, pero aún así nosotros tenemos paz. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios requiere obediencia. Y no es fácil. No es fácil hacer la voluntad de Dios, pero es lo que nuestra vida está necesitando. En Hechos nos narra la historia de Saulo, y lo estaba leyendo justamente como le estaba diciendo. Y Saulo tuvo un encuentro con Dios. Iba camino a Damasco y tuvo un encuentro con Dios. Y en ese momento Jesús le habló: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Y yo me imaginaba, ¿cómo sería la vida de Saulo?
estresado, con tanta ira por los cristianos, queriendo venganza, con tanta religiosidad. Yo creo que ese señor no dormía, mantenía con ojeras. Me imagino que era mala clase, era prepotente, ¿cierto? Ese era Saulo, pero tuvo un encuentro con Jesús, ¿sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Y esto es muy importante. Le dijo, ve a Damasco, ¿cierto? Y allí te encontrarás con una persona. Pablo, o Saulo en ese momento, podía haberse negado. ¿Por qué voy a ir donde ese cristiano? ¿Por qué voy a ir donde ese maestro, que yo lo conozco y sé que está predicando? ¿Por qué voy a ir donde alguien que es inferior a mí? Porque Saulo tenía su ego, ¿cierto? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque la Biblia dice que sus ojos se enceguecieron. Él hubiera dicho, no, yo mejor me voy para el hospital. ¿Por qué te voy a obedecer así? ¿Por qué me estás diciendo esto? Pero Saulo obedeció la voz de Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas conocemos nosotros que tienen un encuentro con Jesús, pero se rehúsan a obedecer su palabra? Porque Jesús es tan bueno que cuando nosotros queremos encontrarnos con Él, Él viene y tiene un encuentro con nosotros. Pero Él siempre nos dirá algo que hacer. Deja la ira, perdona, deja tanta tristeza, suelta el pasado, bautízate, sigue, haz esto. Siempre Jesús nos va a pedir algo, pero nosotros estamos obedeciendo la voz de Él o simplemente estamos yendo por otro camino y peor aún, más ciegos de lo que antes estábamos. Pero cuando Saulo realmente obedeció la palabra de Dios, mira lo que dice Hechos 9:7, dice, entonces Ananías, la persona con la que Jesús dijo que se encontrara, entró a la casa y poniendo sus manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde veías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. La obediencia nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo. E incluso, mucho más allá, la obediencia llevó a Saulo a ser sanado físicamente. ¿Cuántas veces nosotros mantenemos enfermos porque no estamos en la voluntad de Dios? Y no es que Dios nos mande cosas malas. Ese no es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que nosotros mismos, al no hacer su voluntad, nos cargamos con cosas, somatizamos cosas. ¿Cuántas personas no pueden perdonar y sufren del corazón? ¿Cuántas personas no pueden realmente rendirse a Dios y viven estresados, con caspa, se están quedando calvos? No tengo nada contra los calvos, pero tantas cosas. Porque nos estresamos. Y puede sonar chistoso, pero es la verdad. Steven nos lo dice siempre. Los índices de ansiedad, de depresión, se están subiendo en nuestras ciudades. Y nosotros tenemos la luz que necesitan todas las tinieblas. Tenemos la paz que necesita estas personas. Tenemos la sanidad para el cuerpo de muchas personas, de familiares, de amigos. Pero no hemos sido llenos del Espíritu Santo. No hemos sido obedientes a la voz de Dios, que nos está enviando a salirnos del molde. Todo el mundo lo hace así. Todo el mundo se estresa. Tú no eres todo el mundo. Tú eres un ciudadano del cielo y tu Padre te ama. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que resignar nuestra vida y no obedecer la voz de Dios que nos dice, estás llamado para más? Y también dice, y levantándose, fue bautizado, obedeció a Dios. Yo me imagino que después de eso, si me dejan imaginar un poquito, Saulo ya no era un enojón. Saulo como que empezó a amar a las personas. A Saulo ya no le salían tantas canas. Ya no era Saulo, era Pablo. Y Pablo es muy diferente. Y si tú lo lees, fue alguien con una persona con un ímpetu tan fuerte que la gente lo recibía con gran alegría. Y uno no recibe con gran alegría a alguien que es amargado, ¿cierto que no? Es decir, que hubo un cambio en su vida.
a través de la llenura del Espíritu Santo. Y otro personaje que nos muestra la Biblia es Esteban. La Biblia nos dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero al agradar a Dios sufrió una de las más graves consecuencias, y es que fue asesinado por causa del Evangelio. Y entre paréntesis, ahí estaba Saulo, el amargado, viendo cómo lo mataban. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, dice, cuando la gente se enfureció, dice, al oír esto, Hechos 7:54, al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron contra él estos judíos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la derecha de Dios. Y él dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos para no escuchar esto. Y todos se abalanzaron sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¡Wow! Oraba, Señor, decía, recibe mi espíritu. Y luego cayó de rodillas. Y le dijo, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo, cuando obedecemos, muchas veces nos va a llevar a situaciones que no son tan buenas. Esas son las partes del Evangelio que nosotros no queremos predicar, pero que son verdad. ¿Cuántas personas hoy no son apedreadas en la calle por seguir el Evangelio? Pero sentimos que la vida nos golpea tan fuerte cuando obedecemos la voluntad de Dios. Cuando no eres como las otras personas que hacen chanchullo en su trabajo. Personas que de pronto hacen un torcido para ganar más plata. Y vemos que de pronto nuestra vida como que no avanza. Y eso son piedras como si el enemigo nos estuviera apedreando. ¿Sabes qué? Estás predicando, estás viviendo ese evangelio y mira cómo te va mal, mira cómo tu familia esto, mira cómo tu salud esto, mira cómo tus finanzas. Y uno está ahí. Pero justamente lo que nos muestra Esteban es que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo por obedecer a Dios, aun cuando el mundo nos apedree por seguir su voluntad, podremos estar en paz, incluso hasta la muerte. Cuando el mundo te apedrea, tú estarás con la cabeza en alto, diciéndole, no importa lo que ellos están haciendo, mi mirada está puesta en ti, mi mirada está puesta en ti que tú provees para mi necesidad, mi mirada está puesta en ti que tú sostienes mi familia, sostienes mi empresa, sostienes incluso mi salud, aunque no lo entienda, pero estás allí sosteniéndome, no importa lo que te estén tirando, tu vida estará en paz, porque estás lleno del Espíritu Santo por obedecer su voluntad. Y cuando tú conoces esa paz, por eso él dice, esa paz sobrepasa cualquier entendimiento. Porque esta persona tiene tanta paz si no ha sido el mejor mes en su empresa. Porque tiene tanta paz si hace rato está luchando con una dificultad física. Porque tiene tanta paz y de pronto las cosas no van bien en su casa. Y es porque nosotros podremos decir, al igual que Esteban, yo te veo a ti. No veo lo que pasa. Yo tengo paz. Yo tengo paz. Y todos estamos buscando eso. Por eso yo te lo digo. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Yo me acuerdo que cuando tenía 11 años, tenía una noviecita. Y en ese tiempo pues no había WhatsApp ni nada de eso. Y mi novia siempre, todos los años, se tomaba una foto y me regalaba una foto. Tenía como, no sé, los papás no la querían mucho y le hacían un coso de fotos. Y yo siempre cargaba mi billetera Toto, que hacía, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Una fotico de mi novia. Pero me fui para Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente no había videollamadas ni nada de esto.
Y yo siempre miraba la foto. Pero miraba la foto y miraba la foto. Y la verdad es que, obviamente por Dios, por mi adolescencia y tantas cosas, pues a la final ya el amor se acabó. La intimidad se acabó. Porque yo solamente tenía una foto de ella, pero no la tenía hecha. Se salió ahí en verso, a una canción. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros no estamos en una intimidad con el Espíritu Santo? Porque lo tenemos solo en una foto. Es una foto, es un espíritu, es algo por allá todo raro que me hace hablar en lenguas. Lo tenemos en una foto. Pero hoy quiere decirte, yo soy una persona, yo soy Dios, yo estoy contigo. Si tú me empiezas a tratar como una persona, tendremos una intimidad tan fuerte que nunca te olvidarás de mí, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, siempre te amaré. Pero cuando tú lo empieces a mirar de esa manera, realmente empezarás a tener una intimidad. La palabra de Dios nos dice en Hechos 1:10 que Jesús fue levantado al cielo. Dice así: después de decir estas cosas, Jesús fue levantado de una nube, y mientras los discípulos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. En versículo 10 me pareció muy cómico, dice: mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo. O sea, estaban ahí como que, ¿dónde está? No lo hemos visto. Como cuando uno eleva globos, ¿cierto? No lo he visto, no, ahí está, ya no lo veo. Dice que mientras ellos se esforzaban, 2 hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos, eran ángeles, y le dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados, mirando al cielo? Y eso me llenó tanto, como que, ¿qué hacen ahí? Si Él ya les prometió lo que Jesús les había dicho, que Él vendría a ellos otra vez, en forma de Espíritu Santo. Y hoy yo te pregunto a ti, iglesia, ¿qué haces allí parado? Mirando al cielo como que si Dios, ayúdame, dame, mira mi situación. Si Dios está contigo, Él ya te ha dado la promesa de su Espíritu Santo. Simplemente quiere que tú hoy eches de ese maíz para traerlo hacia tu vida. Póngase en pie esta mañana. Bueno, bendiciones otra vez, estuvo genial la predicación, a mí me llegó al alma, Erika, no sé cómo te sentiste vos con la predicación. Muy movida, recordando un poquito a Ulises el día de hoy y la importancia de estar para la gente de la calle. Y esa es la invitación a que si tú no tienes un lugar donde estar, esta iglesia es para ti. Es una familia para todas las familias, para aquel que no tiene iglesia, aquel que se siente diferente porque piensa diferente a los demás. Es un espacio para ustedes. Entonces esa prédica de hoy de Eliseo, muy bonita en todos los sentidos, inclusive en esas cosas que mirábamos como muy mínimas, nos hace pensar sobre el amor de Dios y que el amor de Dios es para todos. Así es, bueno, Ulises, a los que no saben, el ex vocalista de Rescate que ya falleció, que para nosotros ha sido una inspiración para buscar de Dios y verlo de manera distinta, los invitamos a que se suscriban por favor a nuestro canal, que por favor nos sigan en las redes sociales y nos sigan también en la plataforma de YouTube para que no se pierdan nuestras celebraciones cada domingo. Y pues, no, bendiciones. De verdad que yo me voy lleno del Espíritu Santo porque lo necesitamos cada día con nosotros. Así que un abrazo gigante y por estos espacios nos seguimos viendo. Bendiciones. Bendiciones.